Hola a todos y a todas. Estamos en una entrevista más de la cuarta edición del Festival Resistimos. Hoy estamos con la directora Paola García Ruiz, directora del corto documental Jackie Palmeros. Hola Paola, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Eh, pues no sé si quieres que empecemos la entrevista justo que nos cuentes un poco cómo fue el proceso de hacer el documental, cuál fue tu acercamiento pues a la protagonista, la mamá de Monse que aparece en este corto que creemos que pues es corto, dura 4 minutos y medio, pero que es muy fuerte, ¿no? Y como de denuncia. Sí, digamos, sí está muy cortito, pero en realidad el proceso detrás, pues sí es largo. Bueno, yo conocí a Jackie Palmeros en el 2024 porque hice unos talleres. Yo soy artista visual, entonces hice unos talleres y ella se extendía la convocatoria a la gente de la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Y bueno, ahí hay diversas, como bien dice, diversas luchas, ¿no? Que están como encontradas, ¿no? Tanto madres, por ejemplo, de víctimas de feminicidio, como de desaparición, como, bueno, hay también mujeres indígenas, ¿no? Que tienen procesos, digamos, hay una gran variedad, ¿no? Violaciones, etcétera. Y bueno, ellas asistieron a un taller que yo di y Jackie Palmeros vino con su colectivo, que se llama Una Luz en el Camino. En ese momento ella ya había formado el colectivo. Ella es o sea, digamos, es una madre, buscadora, pero en ese proceso de búsqueda, pues, como muchas madres, pues se vuelven activistas, ¿no? Y en ese proceso de búsqueda, ella fundó un colectivo que se llama Una Luz en el Camino y que está compuesto pues de otras madres que realizan búsquedas, sobre todo, bueno, a mí la que me tocó como ir y observar más fue la de la Jusco, pero en realidad están en otras partes también de la Ciudad de México. Eh, Han ido, por ejemplo, a La Marquesa o a las Barrancas, porque hay muchos casos, digamos, en estos colectivos, hay varios casos que igual confluyen y bueno, algunos han perdido sus familiares en diferentes partes de la Ciudad de México, pero bueno, hay que recalcar eso, o sea, que es un colectivo de búsqueda que es de aquí, ¿no? O sea, de la ciudad. Y bueno, al momento bueno, de conocer a Jackie y todo, ya supe como todo lo que estaba haciendo. Y fue que decidí ir a las búsquedas precisamente de la Jusco porque ella estaba buscando a su hija allá. Y ya fue para mí como un despertar, ¿no? O sea, porque a veces ves en las noticias, ¿no? Que pues que se realizan búsquedas allá, pero no te das cuenta como de la magnitud, ¿no? De la gente que desaparece en esa zona o la gente que van a tirar a esa zona, ¿no? Y lo más sorprendente para mí fue que en todo este proceso ella pudo localizar a su hija. Entonces, para mí también fue como, en realidad, es raro que una madre buscadora encuentre a sus hijos. O sea, no es imposible, pero sí es raro que se encuentren. Y bueno, ella encontró a su hija, a Yael, a Montserrat, pues en una zona, en un kilómetro de la carretera Picacho a Jusco. Y ya lo dio a conocer en enero, a finales de enero de este año del 2025. Entonces, pues ha sido como, pues sí, un seguimiento para, pues, dar a conocer también el caso, ¿no? Sí, también, bueno, lo que yo pensaba que me pareció muy interesante, eh, pues en el documental es, pues toda esta parte en la que ella, digo que mientras hay estas imágenes justo de los momentos de búsqueda, ella explica
pues como las fallas en el proceso, ¿no? Y de acceso a la justicia. Digo que obviamente sucede en muchos casos, ¿no? Pero es como, pues sí, como es una historia común a todas, ¿no? Como las personas que buscan a sus familiares. Sí, bueno, en el caso de Monse, ella desaparece el 24 de julio de 2020 y la mamá, o sea, en este caso Jackie, ella fue la que, o sea, digamos, ahí encontró unos videos en donde se ve que Montserrat se subió a un auto y digamos que recuperó esos videos, esas pruebas, y se las dio a la fiscalía y la fiscalía las perdió. Entonces, eso retrasa como Claro, pues la búsqueda de Montserrat, ¿no? Y también se llevó a cabo un proceso, o sea, según me contaba Jackie, también de que los habían aprendido y como por falta de pruebas los habían soltado, ¿no? A los responsables. Entonces, pues hay toda una negligencia, ¿no? Por parte de las autoridades. claro. Sí, que hasta son las madres, bueno, que la mayoría de los grupos de búsqueda pues son mujeres, ¿no? Y que son ellas además que pues crean estos métodos de búsqueda, ¿no? Como que al final, pues sí, las instancias que deberían encargarse de eso, digamos, no están ahí, ¿no? Lo que también es como bien fuerte eso. Sí, bueno, en el grupo sí ves de todo, o sea, sí están como, la figura más fuerte o la que se ha representado más sí es de la madre buscadora, pero también ves a los hermanos, o sea, ves Claro, a los esposos, ¿no? Pero sí, quizás aquí en México esta figura de la madre siempre ha sido como lo más fuerte, ¿no? De hecho, hasta ellas tienen que representar como ese papel, ¿no? Para que les claro. hagan caso, ¿no? Ujú. Ujú. Y pues también, bueno, otra de las preguntas que quería hacerte es, pues, ¿cómo fue el proceso de, digo, supongo que tú la acompañaste y grabaron, supongo que hay mucho material y así, como cuál fue el proceso de elegir qué dejar, como después si lo dialogaste con ella, ¿no? Como toda esa Ajá. parte. No, en realidad, bueno, yo le hice la entrevista, fue un caso mediático, entonces haz de cuenta que ella estaba como rodeada de periodistas. Mm, eh, Y yo no soy periodista, ¿no? Yo siempre me digo que soy, pues, documentalista. Y bueno, es como intentar, bueno, y lo que intento sí es romper un poco como lo que hacen los periodistas, aunque a veces siento que también estoy siguiendo la misma línea, no sé por qué, ¿no? Pero bueno, también las preguntas que le hago a Jackie son sobre todo pues cómo es su hija, o sea, como intentar que ella rememore, ¿no? A Montserrat. Eh, y, y bueno, sí enfocarme en las negligencias, pero también, por ejemplo, en el recuerdo, ¿no? En el recuerdo que ella tiene de su hija. Eh, y sí decidí poner toda esta parte de lo que es hasta el camión, por ejemplo, que sale de Metro Chapultepec, Metro Chabacano, perdón, Metro Chabacano. Sale un camioncito que te lleva como a las búsquedas. Decidí hasta poner eso porque es como todo el viaje o todo claro. como toda la experiencia, porque también quise involucrar mi experiencia de ir a la búsqueda, ¿no? En realidad, fue, esta fue la primera búsqueda a la que yo asistí. A mí me da mucho miedo asistir a las búsquedas, tengo que confesarlo, y venía como con el nervio, con todo, pero pues no sé, quise poner parte de esa experiencia mía, ¿no? También de cómo la seguí y cómo la encontré, porque yo me fui como en un auto particular y fui siguiendo el camión, ¿no? Por la carretera.
y ya llegué como a donde estaban, o en el kilómetro que estaban haciendo la búsqueda, y ya ahí, bueno, y ya hice una documentación más profunda, ¿no? Eh, pues bajé como a la zona donde hubo los hallazgos y todo eso, toda esa experiencia, la verdad es que es como muy fuerte, tanto emocional como físicamente, ¿no? Sí. Este, sí, ahora que decías también lo de como una forma de rememorar, pues sí, como que también se hace evidente eso en el documental, ¿no? Como estas, pues sí, como intervenciones en el espacio público que obviamente hay de los movimientos, ¿no? Para como denunciar, digamos, de alguna forma, pues estas faltas, digo, como en la justicia y de la violencia que se vive y pues sí, también como fue ese proceso de documentar y de decidir documentar esta parte en la que hacen, ¿no? Como el altar, eh, como, pues sí, como algo que es mucho más simbólico, ¿no? Como que está la parte más concreta del acceso a la justicia, del testimonio, y luego está esta parte Ah, sí, simbólica. bueno, en esa parte sí también es el peso que yo veo que Jackie Palmeros le da a la glorieta de las mujeres que luchan, porque ahí conoció ella pues a las madres, a las otras madres buscadoras. eh, Algunas de ellas, no te voy a decir que a todas, y ha conocido a personas que la hemos acompañado, ¿no? En el camino. Eh, y tan o sea, es tan simbólico este peso que se le da a la glorieta que ella lleva pues el cuerpo de su hija a la glorieta, ¿no? Entonces, eso también fue como, mm, o sea, el peso que ella le da a ese espacio para llevar ahí a Montserrat y a hacer una protesta más grande, ¿no? Sí, y que además esa escena, bueno, yo cuando lo vi pensé como, claro, como que también, o sea, sí hay esta Jackie, es Monse, pero es como algo común a todos, ¿no? Como que es una experiencia que, bueno, tristemente, obviamente, es común, pero que justo, pues probablemente ese momento y ese trayecto y ese acto simbólico les sirvió más, o sea, a más personas, ¿no? Como una forma de, pues sí, como de, no sé si decir resarcir una cosa o como, sí. Pues evidenciar, ¿no? Yo creo que es evidenciar Claro. como esta negligencia por parte de las autoridades y hacerlo común, ¿no? Hacerlo como un cuerpo colectivo, ¿no? Mm. De que era el taller que tú diste cuando bueno, cuando conociste a Jackie. Ok, el taller es de stencil Mm, porque hicimos una intervención el 8 de marzo con los rostros de las víctimas, ¿no? Esa intervención duró. Se la hicimos justo abajo de la estatua de la Mayak, que está ahí en la Glorieta. Y casi duró todo el año, casi, porque ya después fue, o sea, ya la vandalizaron pero pues fue una manera, ¿no? También como de visibilización. Algunos también me comentaron que fue un poco terapéutico porque como el hecho de cortar el rostro de tu familiar, tanto, no sé, desaparecido, víctima de feminicidio, etcétera, pues era terapéutico. ah, Y, y, y bueno, fue una protesta, ¿no? Que hicimos el 8 de marzo. pues no sé si tú quieres agregar algo para finalizar la entrevista, algo que hayas sentido que faltó compartir, que quieras compartir. No sé si un poco también, pues como pensar en qué preguntas quisieras, ¿no? Que el público se hiciera cuando vea el docu o como, Ujú. sí, como ese tipo de cosas. Eh, yo creo que la pregunta o lo que más
lo que más a mí me movió, o sea, también cuando estaba yo en el Ajusco, era el saber cómo un espacio que es tan turístico, y mismo lo dice Jackie, un espacio tan turístico, un espacio que, bueno, en realidad es como de relajación, ¿no? O sea, que la gente lo utiliza como para divertirse, se ha convertido en un lugar tan siniestro. Yo creo que esa sería con la reflexión que yo me quedo, cómo ha pasado esto, ¿no? O sea, cómo ha pasado esto. Eh, y, y bueno, por el otro lado, también pienso que quizás es como de esperarse, o sea, también siento, ¿no? En una ciudad tan grande como la Ciudad de México, ¿no? Pues sí, nos quedamos con eso, como que sí es bien fuerte pensar cómo que coexisten esas dos realidades, ¿no? Y que, pues sí, justo yo creo que responden como a la lógica de la urbanización y como a la violencia sistemática, pero sí es, pues sí creo que nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, Paola, por tu tiempo y por la entrevista. Nos emociona mucho tener el docu en esta cuarta edición. Hola a todos y a todas. Los invito a ver el documental Jackie Palmeros, que estará presente en la cuarta edición del Festival Resistimos y el cual lo pueden ver aquí.